Un buen número de los adolescentes les hemos invitado para que estuvieran aquí con sus papás. Así es, ¿por qué no dan un aplauso? Aquí dicen, gracias Dios que podemos estar aquí. Qué gusto poder estar hoy aquí en tu casa. Así es que sean todos ustedes bienvenidos el día de hoy. Y bueno, quiero tomar este tiempo para pasar a la reflexión de la palabra de Dios, que yo estoy seguro que a todos les va a ser de bendición y les va a hacer reflexionar en muchas cosas. Voy a leer en el libro de Ruth, capítulo 4, y voy a leer a partir del versículo 1. Así es que tomen sus Biblias, por favor, para que ustedes puedan leerlo. Hay, creo, la luz suficiente para que sí puedan leer los que están aquí. Ruth capítulo 4, y voy a leer a partir del verso 1. Y si no, en la pantalla ustedes pueden leerlo, allí está. Ruth capítulo 4, verso 1. Dice, Boaz subió a la puerta y se sentó allí. Y he aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado, y le dijo, hey fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad. Ancianos no son gente de edad mayor, sino la gente de autoridad de la ciudad. Tomó a 10 ancianos de la ciudad y les dijo, siéntense aquí. Y ellos se sentaron. Luego le dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec, y yo he decidido hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces le dijo Boaz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y el contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente le dijo a Boaz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, ustedes, les dijo, son testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Quelión y de Malón. Ellos eran los hijos de Elimelec. Y fue también y que también tomó por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para que restaure el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Ustedes son testigos hoy. Amén. Padre, muchísimas gracias por la extraordinaria palabra que tú tienes para nosotros cada momento, cada día, en cada semana. Gracias. Te pido, Padre, que esta palabra pueda ser revelada por tu Espíritu Santo al corazón, al espíritu de cada persona, y genere una transformación en su mente, en su corazón, en toda su actitud, en todas sus formas, en el nombre de Jesús. Reprendo igualmente todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de confusión, todo espíritu de distracción que quiera quitar esta semilla que va a ser sembrada en el corazón de las personas, que pueda tu palabra ser revelada aún en los hogares que están escuchando, o en las personas que verán esta conferencia
después, en una repetición. En el nombre de Jesús declaro ese espíritu de revelación en cada persona, en el nombre de Jesús, amén, amén. Para los que han leído sus Biblias ya conocen la historia de Noemí y de Ruth. Sin embargo, en beneficio de todos aquellos que no lo han hecho, les voy a comentar rapidísimamente un poco de la historia. La historia comienza hablando de Elimelec y Noemí. Ellos eran un matrimonio en la ciudad de Belén, un hombre próspero que tenía tierras, que tenía negocios y le iba bien. Sin embargo, de repente llegó allí a Belén, en la zona donde ellos vivían, un tiempo de escasez, un tiempo de sequedad. No llovió. Entonces los cultivos, las cosechas empezaron a faltar, ya no fueron lo abundante que antes eran y empezaron a tener un poco de necesidad Elimelec y Noemí, que para ese entonces ya tenían a dos hijos pequeños, se llamaban Kelión y Malón, como ustedes lo pudieron leer aquí. Entonces ellos escucharon que en los campos de Moab Dios estaba mandando lluvias, que había abundantes lluvias allí, mientras que en esta parte de Judá había escasez. En los campos de Moab había buenas lluvias y decidieron trasladarse para allá. Dejaron todo en Belén y se fueron buscando fortuna, buscando unas mejores condiciones de vida. Se fueron a los campos de Moab. Allí crecieron sus hijos y obviamente pues se enamoraron de alguna de las mujeres que vivían allí, y se casaron con ellas. La palabra de Dios les advertía de que no lo hicieran, sin embargo lo hicieron, se casaron con esas mujeres y bueno, no les fue nada bien en esa aventura, en esa experiencia. La maldición les alcanzó allí en los campos de Moab y el primero que se murió fue Elimelec, el padre, pero después de eso también murió Kelión y también murió Malón. Así es que el infortunio les llegó, la desgracia llegó a la vida de esta familia y se murieron todos los hombres, de tal manera que se quedaron viudas Noemí, la mujer de Kelión, y la mujer de Malón, que era Ruth. Aquellas mujeres, aquellas viudas le dijeron a Noemí: nosotros nos vamos a quedar contigo. Noemí les dijo, conforme a la costumbre era que las viudas podían tomar a otro de los hijos del matrimonio para levantar descendencia de ellos. Entonces Noemí le dijo: ¿qué van a hacer conmigo? Aunque yo me casara ahora y tuviera un hijo en este momento, ¿si van ustedes a esperar 20 años para casarse con uno de mis hijos? No digan tonterías. Entonces la esposa de Kelión dijo: sí, es cierto, tienes razón, yo me regreso a mi casa. La de Ruth dijo: no, yo te voy a seguir y voy a ir contigo. Así es que Ruth acompañó a Noemí de regreso a Belén, en donde ella fue a ver qué se encontraba, qué podía ver. Y Ruth entonces empezó a trabajar para poder llevar alimento a la casa en donde vivían Noemí y Ruth. Una de las costumbres, de acuerdo a la ley imponía esta costumbre, que cuando se estaba levantando la cosecha en un campo, todo lo que se le fuera cayendo a la persona que iba levantando la cosecha no lo levantaran, sino que lo dejaran allí tirado para que los que vinieran atrás, los pobres que no tenían alimento y que venían atrás de los cosechadores, pudieran levantar aquello que se iba cayendo y ese iba a ser su sustento. Así es que Ruth empezó a trabajar de eso. Es un tipo de pepenador, ¿no? Lo que se le cayó al otro. De tal manera que iba recogiendo un poco y lo llevaba a la casa de Noemí. De repente el dueño de aquellas tierras se llamaba Boz, y Boz se dio cuenta de aquella mujer que todos los días estaba trabajando desde temprano y hasta tarde, recogiendo lo poco que iban dejando sus cosechadores. Preguntó por ella y halló gracia delante de Boz. Boz entonces le dio instrucciones a los cosechadores para que
de manera escondida, intencionalmente tomaran algunos de los manojos que ellos habían recogido e intencionalmente los tiraran para que Ruth, que venía atrás, los recogiera, y que no era una dádiva, sino ella seguía trabajando, pero intencionalmente ya no le iban a dejar sobras, le iban a dejar una buena cantidad para que ella lo recogiera. Entonces, evidentemente, la provisión aumentó allí. Y la relación allí entre esta mujer Ruth y los cosechadores fue creciendo, la fueron conociendo más. Era una mujer trabajadora, una mujer buena, hasta el punto en el que Booz se fijó en ella y se quiso casar con ella, y para poderlo hacer tenía que adquirir todas las tierras que habían pertenecido a el esposo de Noemí y a sus hijos, puesto que ellos eran los herederos. Así es que eso se llamaba redención. Tenía que comprar, tenía que pagar un precio para poder tomar a esa mujer, a Ruth, a la cual amaba y quería casarse con ella. Sin embargo, como ustedes pueden leer, había otro hombre con mayor derecho para redimir. Había una persona antes en la sucesión de herencia que podía redimir y podía comprar aquellas tierras. Así es que fue con esta persona y ustedes lo acaban de leer. Le dijo, mira, Noemí está vendiendo sus terrenos, está vendiendo todas sus propiedades, y solamente tú y yo podemos redimir, pero tú eres el que tienes mayor derecho. Así es que aquel hombre dijo, está bien, yo redimo. Tenía dinero, dinero no era el problema. Tenía abundancia de dinero para poder comprar todas esas tierras, y él redimiría. Sin embargo, le dijo, pero cuando tú redimas, vas a tener que quedarte con la mujer que fue de Malón. Se llama Ruth, es una moabita. Entonces inmediatamente cambió de parecer aquel hombre y dijo, yo creo que no voy a poder redimir, no sea que me vaya a afectar en mis negocios. No dijo que no quería quedarse con la mujer, pero esa era la verdadera razón. No quería tomar a Ruth, la moabita, como mujer, y entonces le cedió su derecho a Booz para que él hiciera lo que él quisiera. Así es que la razón por la que ese pariente cercano no quiso redimir fue por Ruth, la moabita. No quiso tomarla como mujer. Ahora, ¿por qué razón no lo quería hacer? Bueno, quiero que ustedes vean lo que decía la ley de Moisés, la ley que tenían los judíos. Deuteronomio capítulo 23 y verso 1, ustedes pueden atender por qué este hombre no quiso. Deuteronomio capítulo 23 y verso 1 dice en la palabra de Dios, escuchen bien, esto es la ley, dijo, no entrará en la congregación de Jehová, en el pueblo de Dios, no entrará ninguna persona que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. Estamos hablando de los eunucos, es decir, en Israel ningún hombre podría ser eunuco. Esto era una costumbre, vamos a decirle, bastante propagada entre las naciones, que los siervos que iban a estar cuidando de las esposas pues fueran eunucos, ¿no? Para evitar cualquier problema, cualquier sospecha. Así es que, pero en Israel no debería de haber eunucos. Dice ahí, no entrará en la congregación ninguna persona que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. No entrará tampoco bastardo en la congregación de Jehová. Si alguien tenía hijos fuera del matrimonio, esos hijos tampoco serían parte del pueblo de Dios, serían excluidos de la casa, serían quitados de la familia y del pueblo de Dios. No entrará bastardo en la congregación de Jehová,
ni hasta la 10ª congregación entrarán en la congregación de Jehová. 10 generaciones después del bastardo no podían entrar. No entrará amonita ni moabita, dice ahí. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. O sea, estaban excluidos los moabitas y los amonitas de poder participar, de poder ser parte del pueblo de Dios, por cuanto no salieron a recibirlos con pan y agua en el camino cuando iban en el desierto, cuando salieron de Egipto, y porque alquilaron contra el pueblo de Dios a el profeta Balaam, hijo de Beor, de Petor de Mesopotamia, para maldecirte. Wow. Había otra razón. Los amonitas y los moabitas eran descendientes de una relación incestuosa que tuvo Lot, el sobrino de Abraham, con sus 2 hijas. Cuando ellos salieron de Sodoma y de Gomorra, salieron huyendo, se quedó solamente Lot con sus 2 hijas y se fueron a las montañas para esconderse. Aquellas hijas, acostumbradas a toda la situación inmoral que se vivía en Sodoma, ellas dijeron, bueno, pues para poder tener descendencia, ya que estamos aquí en las montañas, estamos de ermitaños en las montañas, pues vamos a acostarnos con nuestro papá para tener de él descendencia. Y ellas la vieron como la cosa más natural. Dijeron, esta noche te toca a ti, la siguiente me toca a mí. Y entonces tuvieron a estos descendientes. Una tuvo a Amón y la otra tuvo a Moab. De ahí salen estas 2 naciones, amonitas y moabitas. Así es que eran no solamente hijos bastardos, sino eran hijos de una relación incestuosa. Pero esa no fue la principal razón por la cual estaban excluidos del pueblo de Dios, sino que estaban excluidos porque cuando el pueblo de Dios salió de Egipto y tenía que pasar cerca de los lugares en donde ellos estaban asentados, no salieron para recibirlos, aunque eran pueblos hermanos, y darles comida y darles agua, sino por el contrario, buscaron la maldición del pueblo de Dios, buscaron maldecirlos y que les fuera mal. Por lo tanto, la ley de Dios, la ley que Dios había puesto, decía que no podían entrar ni amonitas ni moabitas en la congregación del pueblo de Dios. Así es que, como ustedes pueden ver, cualquier otra nación, cualquier persona que perteneciera a cualquier otra nación, sí podía participar del pueblo de Dios si se convertían al judaísmo, si se convertían al Dios de Israel. Si alguna persona de otra nación quería y se convertía, podía pasar a ser parte del pueblo de Dios, con excepción de los amonitas y de los moabitas. Estas medidas de la ley que ahorita ustedes pueden decir, oye, pues estaba rudísima la ley. Bueno, pues eran la intención de Dios de mantener a su nación, a mantener al pueblo de Dios como un pueblo perfecto, puro, limpio de impurezas o de defectos. Es por esto que también la ley impedía que cualquier persona con algún defecto físico que fuera parte del pueblo de Dios pudieran entrar en el templo de Dios. Como les he dicho, no podían entrar ni cojos, ni ciegos, ni mudos o mancos. No podían entrar en el templo de Dios. Al templo de Dios era un lugar santo, era un lugar perfecto, era un lugar en donde no podían haber imperfecciones, ni suciedades, ni pecado. Así es que podemos entender, quiero que ustedes vean, que la santidad en el antiguo pacto de la ley, la santidad era vista, era expresada
en una manera de exclusión. La santidad, entonces, para que tú fueras santo, tenías que excluir lo sucio, lo imperfecto o lo pecaminoso. Para entrar en el templo, ninguna de estas cosas podía entrar, ni pecado, ni suciedad, ni imperfección. En el pueblo de Dios también estaba excluido que pudieran entrar. Así es que la santidad era considerada como una limpieza a partir de excluir todas aquellas cosas que fueran sucias o imperfectas. Así es que con este criterio de la ley, ustedes pueden encontrar en la historia bíblica que Nehemías y Esdras, se acordarán de Nehemías. Hace poco estuve hablando de Nehemías en un café con el pastor, hablando de Fear Factor, y les hablaba que Nehemías salió para reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén. Y cuando ya habían reconstruido los muros y estaban reedificando las casas, llegó Esdras. Y Esdras empezó a leerles a todos la ley. Ahora sí que les leyó la cartilla a todos, ¿no? Llegó y les leyó la ley. Y cuando llegaron a este apartado, cuando llegaron a esta ley en Deuteronomio, se dieron cuenta que pues ya estaban mezclados, que ya tenían un montón de mujeres moabitas, un montón de personas extranjeras viviendo con ellos. Y Nehemías los corrió a todos. Miren, Nehemías capítulo 13 verso 1. Nehemías 13:1 dice: aquel día, dice en Nehemías 13:1, lo están poniendo en pantalla, nada más que les voy ganando y les sigo ganando. Es que yo creo que no tienen Nehemías ahí en la computadora. Ah, sí, ya, ok. Aquel día, dice, se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no deberían de entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición por bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Así es que esta es la razón por la cual este hombre, este pariente dijo: no, yo no redimo, no, yo no compro las tierras, porque me estoy metiendo en un problema. Estoy tomando por mujer a una mujer extranjera moabita, y entonces estoy en riesgo. La ley lo impide. Por ley ellos están excluidos de la congregación del Señor. Pero Boaz hizo algo diferente. Boaz amaba a Ruth. Este es un asunto interesante. Boaz amaba a Ruth. Así es que Boaz iba a hacer todo lo necesario para que Ruth pudiera ser parte del pueblo de Dios. Y entonces él estaba listo para redimir. Redimir quiere decir comprar del mercado de esclavos, comprar a una persona que es esclava para hacerla libre. Eso es redimir. Así es que él estaba listo para redimir, para pagar el precio. ¿Cuál era el precio que tendría que pagar para poderse casar con Ruth, para poderla tomar a Ruth? ¿Cuál era el precio? Bueno, comprar toda la tierra que le había pertenecido a Noemí, que le había pertenecido a su esposo, todas sus pertenencias, adquirirlo todo. Era un gasto. No sabemos si eran tierras buenas y si estaban funcionando o no, pero tendría que comprarlo no como negocio, sino para poder tomar a Ruth. Así es que Ruth, aunque era moabita, se hizo la esposa de Boaz. Y miremos lo que sucedió. Quiero que sigan leyendo en Ruth capítulo 4 verso 9. Ruth capítulo 4 verso 9. Escuchen bien, entonces,
En el antiguo pacto de la ley, la santidad era un término de exclusión. ¿Cómo podía ser santo? Excluyendo todo lo que fuera sucio, pecaminoso o imperfecto. Ninguna de esas cosas podían ser consideradas santas. Esto era la santidad. Ruth capítulo 4 verso 9, y vos, le dijo a los ancianos y a todo el pueblo, ustedes son testigos de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que tomo también por mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Ustedes son testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban allí a la puerta con los ancianos, dijeron, testigos somos, Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea. Wow, vean nada más la bendición que soltó la gente. Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea. Estas son las mujeres de Jacob, las mujeres que formaron la nación judía, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de nombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia de esa joven te dé Jehová. Estaban bendiciendo la descendencia de Ruth. Vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y dio a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, le decían, loado sea Jehová, que hizo que no te faltara hoy pariente cuyo nombre sea celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya, y dieron por nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed, que es el padre de Isaí, que a su vez es el padre de David. Así es que escuchen bien, nada menos y nada más, Ruth, de ser una mujer moabita, excluida por la ley para poder formar parte del pueblo de Dios, Ruth no solamente se convirtió en la esposa de Boaz, sino que se convirtió en la bisabuela del rey David. Así es que nada mal para una moabita, ¿no creen? Nada mal para una mujer que estaba excluida, y no solamente se convirtió en la abuela del rey, del gran rey David, sino que toda la genealogía de Jesucristo viene a partir de David, por lo cual de su descendencia vino Jesús. Qué impresionante es esta historia, ¿no creen? Esta historia es genial, me vuela la cabeza lo que sucede en esta historia, porque esta historia rompe con todos los parámetros de la ley, rompe con todas las exclusiones que la ley ponía, y trae una bendición extraordinaria. Así es que yo quiero que ustedes entiendan que esta historia que yo les he contado y que les he narrado aquí es solamente figura y sombra de lo que después vendría en el nuevo pacto de la gracia. Lo que Dios estaba revelando a través de esta historia es que vendría un nuevo pacto en donde todas las fronteras de exclusividad serían quitadas, serían rotas. Quiero decirles que el nuevo pacto de la gracia en Cristo Jesús rompe todas las
fronteras. Dilo conmigo, se van a romper hoy todas las fronteras. Se van a romper fronteras, límites en tu mente, límites en tu religiosidad. Todo eso se va a caer el día de hoy en el nombre de Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo quitó todas estas fronteras de exclusividad. Escuchen bien, un pasaje que todos ustedes conocen desde principio a fin. Dice Juan capítulo 3 y verso 16, lo saben, Juan 3:16, se lo saben de memoria. Creo que casi es obligatorio para todo cristiano sabérselo. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, no a los cristianos. Amó Dios no a los creyentes, no a los judíos. Amó Dios que le ha dado a su Hijo unigénito. Escuchen bien, el Hijo de Dios Jesucristo no fue dado para los judíos. El Hijo de Dios Jesucristo no vino para los buenos, no vino para los que iban a creer en Él, sino que vino para todo el mundo, para que todo aquel que en Él cree, de la raza que sea, de la nación que sea, del color de piel que sea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo Jesucristo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. La intención de enviar a su Hijo Jesucristo fue salvar a toda la humanidad. Y todavía dice Juan capítulo 1 y verso 29, Juan 1:29, tantito atrás, Juan 1:29 dice: el siguiente día vino Juan a Jesús, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muchas personas dicen que los pecados de aquellos que han creído son los que han sido perdonados, pero aquí me dice la palabra de Dios otra cosa. Aquí me dice que Jesús es el Cordero de Dios y que Él, su obra es quitar el pecado de todo el mundo, de todo el mundo. Así es que quiero que ustedes vean que la obra redentora de Cristo Jesús, Él nos compró, como vos compró el derecho para poderse casar con Ruth. Él compró ese derecho comprando todo lo que le pertenecía a Noemí. Lo que hizo Jesús fue comprar el derecho de poder tomar a toda la humanidad, comprarlo a través de un precio, y ese precio fue su sangre derramada. Ese precio fue quitar el pecado del mundo y ser juzgado y ser castigado por todos los pecados del mundo. Él, por amor a la humanidad, decidió sufrir, decidió pagar el precio para que nosotros hoy pudiéramos tener vida eterna. Así es que Jesús no quitó el pecado solamente de aquellas personas que han creído en Él. No sufrió el castigo por los pecados de aquellas personas que hoy día son cristianas, sino por todo el mundo, dando la oportunidad de que todo aquel que se quisiera tomar de ese sacrificio, toda persona que quisiera tomar la mano extendida de Dios para salvación, pudiera hacerlo a través de la fe. Así es que todos los seres humanos, escuchen bien, todos los seres humanos de todas las razas, de todos los colores de piel, amarillos, negros, blancos, rojos,
¿Qué otro color de piel hay? Café, bronce, ¿qué otro color? No hay azul, no hay pitufos, eso no, pero ¿qué otro color de piel? Bueno, de todos los colores de piel, de todos los estratos sociales, ricos, pobres, de todas las etnias, de todos los tiempos, de todas las geografías, de todas las edades, de todas las religiones, de todas las religiones, de todas las ideologías, sean izquierdosos, sean derechosos. Todos han sido beneficiados por el sacrificio de Cristo Jesús, presentándose como el Cordero de Dios en sacrificio por todos los pecados. Así es que no hay exclusividades en la gracia de Dios en Cristo Jesús. No más exclusividades. Entran en esta gracia los moabitas y los amonitas. Entran los cojos y entran los ciegos. Entran los bastardos. Entran los eunucos. Entran los fariseos religiosos. Entran también los babilonios que oprimieron al pueblo de Dios, y después los persas que oprimieron después también entran, y después los macedonios que los oprimieron después de los medos y los persas también entran, y los romanos que los oprimieron después de los macedonios también entran. Así es que todas las naciones, todas las etnias, todos están incluidos en la gracia de Dios. La gracia entonces rompe todas las fronteras de exclusividad, todos los límites, todas las barreras que el ser humano ha levantado. El sacrificio de Jesús fue por toda la humanidad. Y el sacrificio de Jesús hizo disponible otra bendición más, impresionante bendición, que rompería con la cabeza de todos los religiosos. El profeta Joel dijo así, Joel capítulo 2 y verso 28. Joel 2:28. Escuchen bien. Dice, después de estas cosas, dice el profeta Joel, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Digan fuerte, toda carne. Y profetizarán vuestros hijos. Eso no había problema. El Espíritu Santo descendía sobre hombres. El Espíritu Santo descendía sobre reyes, sobre profetas y sacerdotes. La nobleza, los fifís, vamos, en términos actuales para que lo entiendan. Pero Jesús democratizaría este asunto y dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos, y viene el escándalo, y vuestras hijas. Wow, profetizarán las hijas. Mujeres recibirían la unción del Espíritu Santo. Las mujeres que hasta el tiempo de Jesús para lo único que servían era para dar hijos. Las mujeres que no tenían ni voz ni derecho. Las mujeres que desde el tiempo de Adán les dio el nombre de Eva, porque su función era dar a luz hijos. Todo lo demás lo podía hacer el hombre solito. Lo único que no podía hacer el hombre solito pues era dar a luz hijos. Así es que bueno, la mujer era necesaria en la humanidad por esas razones. Pero entonces el profeta Joel estaba diciendo, va a haber algo que va a revolucionar la vida en la tierra. Dice, van a profetizar el Espíritu sobre hombres y sobre mujeres, de tal manera que tus hijos van a profetizar, pero también tus hijas. Y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces el Espíritu Santo era para las edades, para los ancianos, para la gente mayor, pero también para los jóvenes, adolescentes que están aquí, es para ustedes.
Y también sobre los siervos, ya no nada más sobre la nobleza, no nada más sobre los ricos, sino ricos y pobres. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Lo que estaba profetizando Joel era el rompimiento de la exclusividad. Estaba diciendo, el Espíritu Santo no es exclusivo de la nobleza. El Espíritu Santo no será exclusivo de los hombres. El Espíritu Santo no será exclusivo de los pastores o de los religiosos. No será exclusivo de los músicos. El Espíritu Santo va a ser para todos, toda aquella persona que crea en el nombre de Jesucristo. Así es que las mujeres fueron incluidas. Dilo conmigo, inclusión. Inclusión. La gracia incluye. La gracia incluye a toda la humanidad. Jesús llevó los pecados de los más malvados, de los corruptos. Llevó el pecado y fue castigado aún por homosexuales. Fue castigado aún por gente perversa. Fue castigado por todo tipo de persona. Quitó el pecado del mundo. ¿Cómo es que la naturaleza de Dios podría ser derramada sobre todo aquel que creyera? ¿Cómo se lograría eso? Bueno, la estrategia está ahí justamente en el libro de Ruth. La redención. La persona que estaba excluida ahora es incluida. ¿Cómo? A través de la redención. Esto es la redención. Si no sabían qué es la redención, esto es redención. Redención es pagar el precio para que alguien excluido sea incluido, para que alguien que era un esclavo ahora sea una persona libre. Cristo nos ha redimido. Les tengo esa noticia maravillosa. Cristo nos ha redimido. Dile al que está junto a ti, Cristo te ha redimido. Cristo te ha redimido. Tú eres un redimido del Señor. Tú eres un redimido. Cristo redimió hasta los que no creen. Hay mucha gente que no ha creído en Cristo Jesús. También son redimidos, ¿tú sabías? Cristo los redimió, los incluyó en su pacto. Y ellos lo único que tienen que hacer es tomarse de esa mano extendida de parte del Señor. Si tú estás viendo este video, estás aquí y tú el día de hoy tú dices, wow, con todo lo que yo soy, con todo lo que yo tenía en la mente, wow, entonces yo puedo entrar. Sí, tú estás incluido. Jesús te incluyó a ti en la redención, de tal manera que tú solamente extiende tu mano con fe y di, Señor, yo tomo este pacto, yo tomo esta gracia, yo tomo esta bendición, yo tomo la obra consumada de Cristo Jesús para mi vida, yo la tomo, me agarro de ella y recibo esta inclusión en la gracia y esta inclusión en el reino de Dios. Wow, sí, yo lo voy a hacer, Señor. Bueno, pero quiero decirles que en este nuevo pacto de la gracia, fue una revolución para todo el mundo religioso. Imagínense pasar de una ley excluyente a un pacto incluyente. Evidentemente estaba rompiendo con todas las cosas religiosas, destrozaba para siempre la exclusividad y destrozaba para siempre la idea judía de que ellos eran el único pueblo, el pueblo santo, de que ellos eran los guaos, ellos eran los únicos. Lo estaba destruyendo. Quiero que ustedes vean lo que sucede con uno de los apóstoles de Jesús, con Pedro. Hechos capítulo 10 y verso 9. Hechos 10, 9. Sucede que Pedro era un Galileo sin instrucción en las cosas de Dios. Era un pescador mal hablado, grosero, ignorante, al cual Jesús lo llamó, incluyéndolo,
Lo llamó y le dijo que iba a ser un pescador de hombres y lo transformó. Así es que Pedro sabía muy bien lo que era ser incluido cuando antes había sido excluido por los religiosos. Lo sabía bien Pedro, con todo y todo. Hechos 10:9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. ¿Qué hora es la hora sexta? El mediodía, ok. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban el lunch, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había todo tipo de cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y vino una voz del cielo que decía: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás, dijo él. Escuchen bien, la idea de la santidad. ¿Recuerdan cuál era la santidad? Excluir todo lo inmundo, excluir todo lo sucio, excluir todo lo malo, excluir todo lo imperfecto. Entonces él dice: no, Señor, porque ninguna cosa ni común ni inmunda he comido jamás. Volvió a él la segunda vez y le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces. Aparentemente Pedro solamente entendía de 3 en 3, ¿no? Cuando le dijo que apacienta mis ovejas, también fue de 3 veces. Ahora 3 veces también. O sea, Pedro, como que era lentón, probablemente de 3 en 3 tenía que entender. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, diciendo: ¿qué significará esta visión que he visto? He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, él era un centurión romano, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaban si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en aquella visión, le dijo el Espíritu Santo: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban aquellos hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy al que ustedes buscan. ¿Por qué causa han venido? Y ellos le dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un ángel, de un santo ángel, para hacerte venir a su casa, y oír tus palabras. Entonces, haciéndolos entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y los acompañó, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día, entrando en Cesarea, vieron a Cornelio. Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y a sus amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro lo levantó y le dijo: levántate, yo también soy un hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que él había reunido y les dijo: escuchen bien lo que les dijo Pedro: ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Wow. El hombre que había sido excluido y que Jesús lo incluyó, él era a sí mismo un hombre que excluía a las demás personas. Estas son las consecuencias de la ley. La ley lo decía. Así es que ellos habían sido enseñados a que nosotros somos los perfectos, los guaos, los elegidos de Dios, y todos los demás son una bola de rufianes, nacos, fuchi. Dice:
escuchen bien la palabra que dice, cuán abominable. ¿Hay algo que tú digas es abominable para ti? ¿Algo que te cause náuseas? ¿Algo que digas, guácala, esto yo ni me acerco a esto? Algo que digas, no, qué horror, yo ni me acerco a estas cosas. Yo la guayaba es abominable. Un día una chica aquí, estábamos en la escuela de obreros y traía un vaso con su jugo de guayaba. Y pasó junto a mí y yo dije, guácala, ¿qué es eso? Uy, pobrecita, a ver yo, pues, sí me bañé, ¿no? ¿Qué cosa es eso? Guácala, ¿qué huele tan feo? Y estaba yo buscando qué era lo que olía tan feo y de repente veo su vaso y dije, es tu jugo. Yo ya supe, es abominable para mí. Ustedes saben qué abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Fuchi, como dijera un cuate que conozco, fuchi. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre entendió la visión, entendió la revelación Pedro y dijo, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Wow. Recibió la revelación el apóstol Pedro. El apóstol Pedro lo había visto con animales. El Señor le enseñó un puerquito y en ello le dijo, mata y come. No, Señor, guácala, yo nunca he comido cosa inmunda o común. No sabes cómo te van a encantar las chuletas. Le digo, no, la longaniza, el chorizo. Vas a ver las carnitas, vas a ver lo que ricas son. Y él decía, no, yo nunca he comido cosa semejante, pero entendió la revelación de que se trataba de ellos, de hombres. El Señor me ha dicho que no llame a ningún hombre común o inmundo. Ya no existe hombre inmundo. Ya no existe ningún hombre común, ya no existe ninguna persona con pecado, porque Cristo Jesús los quitó todos. Wow. Por lo cual dice, cuando ustedes me llamaron vine sin replicar. Así que preguntó, ¿por qué causa ustedes me han hecho venir? Wow. No, escuchen bien la palabra del Señor. No llames cosa inmunda o común. A partir de hoy dice, ninguna cosa cosa inmunda he comido jamás, dijo Pedro, pero el Señor le dijo, no llames inmundo lo que Dios limpió, lo que Dios limpió, lo que Dios limpió. Yo quiero que ustedes empiecen a entender el nuevo significado de la santidad en el nuevo pacto de la gracia. Porque muchísimos cristianos siguen pensando en que santidad en la gracia sigue siendo excluir todo lo sucio, imperfecto, puerco o malvado o lo que sea. Siguen pensando en el concepto de exclusión. Pero yo quiero decirte que santidad en la gracia es algo que Dios ha limpiado, algo que Él ha hecho. Dice, escuchen bien, no llames inmundo a lo que Dios limpió, lo que Dios limpió. Ese centurión romano era considerado como excluido de la nación judía, pero ahora Dios decía, yo ya lo limpié, no puedes llamarlo inmundo. ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? Así es que cuanta persona tú te encuentres afuera de la iglesia, muy probablemente tú le puedas colgar un montón de adjetivos calificativos de que cochino, puerco, le puedas decir que es un perverso, le puedes decir que es no sé qué, puedes hablar muchas cosas de las personas, pero Dios te dice, no llames común ni llames inmundo lo que yo limpié, y lo hizo a través de la sangre de Cristo Jesús.
El mensaje que esa gente debería de recibir no es que es un puerco y un pecador. El mensaje que debe de recibir es que Cristo ya lo limpió. No que lo va a limpiar, que Cristo ya lo limpió, que ya es limpio para con Dios y él puede acercarse a él por la fe. No que tiene que hacer obras religiosas para ahora poder ser aceptado dentro de la iglesia. No que tiene que cambiar de manera de vestir, o que tiene que cambiar de manera de peinado, o que tiene que dejar no sé, de escuchar la música que escucha o algo por el estilo, para que lo aceptemos dentro de la iglesia, porque es un fuchi, malvado, naco, apestoso. No llames inmundo a lo que Dios ha limpiado. Y ojo, ¿conoces a una persona que sea así muy perversa, pensamientos muy obscenos? ¿Conocen personas así? Sí, conocen personas que sean perversos. ¿Sí los conocen? Sí. Tu opinión de ellos es: este es un perverso, ¿verdad? Sí. El Señor ya lo limpió. El Señor ya lo limpió. Wow. El Señor lo incluyó. El Señor lo metió en la gracia. Lo incluyó en su sacrificio a esa persona. Por lo tanto, sus pecados también ya fueron quitados, de igual manera que los tuyos. Escucha bien. El primer milagro que ustedes pueden leer, hecho por los apóstoles, a partir de que la iglesia empezó, el primer milagro que ustedes pueden encontrar es el de un cojo que estaba a la puerta del templo llamado de la Hermosa. Se trataba de un cojo que era llevado por sus amigos para pedir limosna allí afuera. Ese cojo estaba allí y conocía a todas las personas que entraban al templo de Dios. Él sabía lo que pasaba adentro del templo de Dios, sabía lo que pasaba afuera del templo de Dios. Conocía todas las cosas, era un cojo. Por ley estaba excluido de poder entrar en la casa de Dios. La ley se lo impedía. Pero el primer milagro, y no es casualidad, que el primer milagro que ocurre es que llegan el apóstol Pedro y Juan, levantan a este cojo, y este cojo lo primero que hace es meterse corriendo al templo de Dios y romper así con toda la exclusividad que había. Toda la gente cuando entraba al templo de Dios entraban callados, solemnes, guarden silencio delante de él toda la tierra. Y entraban con mucha paz, y todo era silencio, y las oraciones se escuchaban allí adentro, y todo era wow, así absolutamente religioso. Pero entra este hombre entra con gran felicidad, sus pies empiezan a funcionar, ahora nadie lo puede excluir, ahora nadie le puede decir no entras a la presencia de Dios, y entonces se mete allí y entra brincando, entra gozándose, riéndose, haciendo un escándalo. ¿Se están imaginando aquella escena? ¿Se la están imaginando? Wow, yo puedo ver que todos los que estaban allí al fondo orando, fariseos y todos ellos, voltearon hacia allá, levantaron una ceja y dijeron: ¿y ese quién es? ¿No? ¿Qué está pasando ahí afuera? ¿Qué relajo es ese? Y entonces de repente uno dijo: pues me parece que es el cojo que estaba allá afuera, pero está brincando, no creo que sea posible. Otro dijo: sí, es él. Y se acercaron y dijeron: ¿qué pasó? Este es el cojo que ponían allá afuera, lo hemos visto por años, ¿qué es lo que sucedió? Y entonces Pedro les da un discurso en ese momento. Como 5,000 personas se convierten en ese día. Les rompió absolutamente la manera de adorar.
Muchos están acostumbrados a que la adoración a Dios sea muy tranquila, muy solemne, que los himnos, haya himnos así. A ver, Efra, puedes tocar, estoy seguro que la vas a sacar rápidamente esta canción. Castillo fuerte es nuestro Dios. Ya lo puse. No, creo que no. Ok. Es que no le han abierto el piano. Ahí está el tono. La primera, ¿se dan cuenta? A la primera. ¿Cuántos cantaron esa canción, ese himno? ¿No? ¿Ninguno de ustedes cantó Castillo Fuerte? ¿No? Ese es un himno hecho por Martín Lutero. A ver, otra vez. Castillo. Ya me saqué de tono. Bueno, ese. Y como ese himno, hay muchos himnos muy solemnes, mucho silencio, wow, o sea, hermosos himnos. Pero de repente llegan algunos otros y empiezan a adorar a Dios de una manera diferente. Y de repente el día de hoy, yo no sé por qué, ¿cuántos de ustedes están alegres de la salvación que Dios les ha dado? ¿Cuántos están alegres de que ustedes eran excluidos, pero ahora han sido incluidos en la casa de Dios? Antes no podían entrar a la presencia de Dios, pero ahora sí pueden entrar en la casa de Dios. Antes estaban excluidos por sus pecados y por todo, pero ahora Dios los ha incluido como hijos suyos. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Pero como buenos religiosos siguen sentaditos y siguen así como que no, es que es la iglesia, hermano, es la iglesia y no podemos hacer desfiguros. No sé, yo creo que una persona que es alegre brinca, salta, corre como este cojo, y rompió todas las cosas que ellos tenían en su mente como leyes. Todo ello les fue roto. Yo los voy a llevar a que hoy, ahorita al terminar, ustedes rompan todas esas costumbres. ¿Les parece bien? ¿Les parece bien? Ok. Escucha bien. ¿Qué es la santidad en el nuevo pacto? ¿Qué es la santidad en el nuevo pacto? ¿Es exclusión? No, ya vimos que ya no es exclusión. Dijo el Señor: no llames inmundo lo que yo he limpiado. Dice Hebreos capítulo 9, en el verso 14, escucha bien. Hebreos 9, verso 14, lo van a poner ahí en la pantalla. Hebreos 9, 14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Escucha bien, la sangre de nuestro Señor Jesucristo te ha limpiado. Tú eres limpio. Tú eres limpio. Tú eres limpio. Tú eres limpio. ¿Cometiste algún pecado hoy en la mañana? Tú eres limpio. Cristo te limpió hace 2000 años. Eres limpio. La sangre de Cristo Jesús te ha limpiado. Nadie puede decirte que eres un sucio. Nadie puede decirte que eres un pecador. Nadie puede excluirte de la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecados y estaban excluidos de la gloria de Dios, pero hemos sido incluidos a través del sacrificio de Cristo Jesús. Hebreos 10, verso 1 dice, escucha bien, Hebreos 10:1. ¿Se acuerdan que la ley impedía, la ley excluía todo lo sucio, todo
lo que era de pecado y excluía todas las cosas que fueran imperfectas. Por eso no podían entrar ni ciegos, ni cojos, ni mudos, ni mancos, ni eunucos, ni bastardos. Ninguno podría entrar. Esa era la manera de ver la santidad. Pero Hebreos 10:1 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, la ley nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Lo voy a leer así: la ley nunca puede hacer perfectos a los que se acercan a Dios. Si una persona se acerca a Dios por la ley, nunca podrá ser perfecta, siempre será imperfecta. Y si está imperfecto, no puede entrar en la presencia de Dios. ¿Cómo es que fuimos incluidos si la santidad excluye lo sucio? Cristo Jesús nos limpió. Entonces quitó para siempre esa exclusividad. ¿Me están entendiendo? Ahora, nada imperfecto podía entrar en la casa de Dios. ¿Qué es lo que hace el Señor Jesús? Dice: la ley no puede hacer perfectos a los imperfectos. Pero dice el verso 10, ahí sigan leyendo en ese mismo capítulo, verso 10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Escucha bien: a través de la ofrenda, a través de lo que hizo Cristo Jesús en la cruz, tú has sido santificado. Y ahora otra cosa, dice el verso 14, esta te va a volar la cabeza. Verso 14, escucha bien: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. Hizo perfectos para siempre. No es temporal. Hizo perfectos para siempre a los santificados. La ley excluía lo sucio, la ley excluía el pecado y la ley excluía a la imperfección de poder entrar en la presencia de Dios, de poder entrar en la gloria de Dios. Quiero decirte, en la presencia de Dios sigue existiendo la exclusividad. No puede entrar inmundo, no puede entrar sucio, no puede entrar imperfecto. ¿Qué es lo que hizo Dios? Los limpio y ya no son inmundos. Los perfecciono y ya no son imperfectos. Los santifico y ya no son pecadores. Wow. ¿Estás entendiendo la inclusividad? Todo esto es una obra hecha por Cristo Jesús. Ninguna persona puede santificarse a sí misma. Ninguna persona puede limpiarse a sí misma de sus pecados. Todo esto es la obra hecha por una sola persona, por Cristo Jesús. La ley no puede hacer perfectos a los imperfectos. Ahora bien, yo le estoy hablando a una audiencia de personas cristianas que más o menos entienden estas cosas que yo les he hablado. Muchos no las han entendido. Estoy seguro que cuando les he hablado de la diferencia entre la gracia y la ley, les he volado la cabeza a más de uno. Muchos más o menos las entienden. Sin embargo, como el apóstol Pedro, muchísimos cristianos siguen excluyendo a las demás personas bajo sus mismos criterios de lo que está bien y de lo que está mal, de lo que es perfecto y de lo que es imperfecto. Si alguien viene a la congregación con los pantalones como ahora los ocupan ahí todos, todos rotos, ¿cómo? ¿Por qué? Estamos en la casa de Dios, no deberían de venir vestidos así.
Si alguien viene con bermudas, ¿cómo? Espérate, ¿por qué vienen a la casa de Dios con bermudas? Si alguien está tatuado, empiezan a hablar de que, no, mira, la ley dice que no le harás rasguños a tu cuerpo y que no sé qué. Ni siquiera habla de eso, eso no es el tatuaje. Pero agarran lo que pueden para tratar de soportar sus críticas y la exclusividad que dicen, es que aquí debemos de venir limpios, todos limpios. Mira, si tú estás tatuado o no estás tatuado, la sangre de Cristo Jesús te limpió igual. Porque el Señor no ve lo de afuera, el Señor ve lo de adentro, y tú estás limpio, totalmente limpio. Y si quieres traer los pelos rojos, verdes, amarillos, azules, y si quieres ser un pitufo, no sé, no hay problema. Y si quieres venir con tacones altos o tacones bajos, tú eres el que los vas a usar, y si los puedes aguantar, pues aguántalos. El apóstol Pedro, con todo y que él sabía lo que era la exclusión, él había sido excluido, pero Cristo lo incluyó. Él mismo excluía a las demás personas. Tú has sido incluido en la gracia de Dios por su gracia. Por su gracia estás en la presencia de Dios. Has sido incluido. No excluyas a las demás personas. Tus propios criterios, y dices, no, este no puede ser un cristiano, ve nada más la perversión, ve nada más cómo es, este no puede ser parte. ¿Cómo de que no puede ser parte? ¿Me estás siguiendo? Muchos se enojan. Siempre te toca a ti, ¿verdad? Muchos se enojan de que el pastor no use traje. ¿Por qué? Pues si va a hablar la palabra de Dios, pues ahora voy a venir así. Es más, se enojan de que alguien predique con gorra. Nada más que estoy cabezón. Pues ahora les voy a predicar con gorra. Es más, adrede voy a hacer cosas que molesten a los religiosos, para que aprendan que lo que Dios limpió no le llames común y no lo llames inmundo. ¿Me estás entendiendo? ¿Me estás entendiendo? Así es que quita de tu cabeza todas esas tonterías religiosas que te dicen que ser un cristiano, que la santidad tiene que ver con exclusividad. El Señor nos ha incluido por la sangre de Cristo Jesús. Hemos sido incluidos. Tú has sido incluido por la sangre de Cristo Jesús. ¿Por qué no levantas tus manos y dices, Señor, gracias? Muchísimas gracias, Señor Jesucristo, porque tú pagaste el precio de mi redención. Gracias que por puro amor, como vos amó a Ruth, con ese amor con que vos amó a Ruth y lo arriesgó todo y compró todo, todas esas tierras solamente para tenerla a ella. Muchísimas gracias, Señor Jesucristo, porque tú pagaste el precio más alto, que fue tu sangre derramada, tu vida por nosotros, para que hoy nosotros pudiéramos estar en tu presencia, para que hoy nosotros pudiéramos llegar al Padre, para que hoy nosotros fuéramos incluidos. Gracias, Señor, porque yo era sucio y tú me limpiaste. Gracias, Señor, porque yo era imperfecto y me perfeccionaste para siempre. Hoy día yo soy perfecto delante de ti porque tú lo has hecho. Las demás personas pueden ver muchas imperfecciones en mí, pero tú no las ves porque estoy recubierto por la sangre de Cristo Jesús. He sido perfeccionado para siempre. Y hoy puedo entrar en tu presencia como un hombre perfecto. Hoy puedo entrar en tu presencia como un hombre limpio. Wow, gracias, Dios. No era judío, pero estaba excluido, pero ahora he sido incluido.
Gracias, Señor, porque ahora todos los que somos de la fe somos hijos de Abraham por esa fe, y herederos de todas las bendiciones de Abraham, y herederos de todas las bendiciones de la ley, y herederos de todas las bendiciones como hijos de Dios. Wow, Dios, gracias por haberme incluido en tu plan. Gracias por ese maravilloso amor que has tenido para con nosotros. Si tú eres como ese cojo que antes estaba excluido de entrar en la presencia de Dios, pero que ahora has sido incluido porque el Señor te quitó la cojera, porque el Señor te hizo perfecto y ahora sí puedes entrar en la presencia de Dios, alégrate mucho y alaba al Señor ahora. Vamos, levántate y adora al Señor, adora al Señor. Wow, gracias, Señor. Esto es Alcance y Gracia Sin Fronteras. Puedo entrar tu santo lugar, todos mis pecados clavaste en la cruz por siempre. Puedo entrar en santo lugar, todos mis pecados clavaste en la cruz por siempre.
No sé para ustedes, pero para mí, que la ley me excluía de la gloria de Dios, pero el sacrificio de Cristo Jesús me incluyó. Es maravilloso saber que hoy puedo ser santo, no por exclusividad, sino por inclusividad. Wow. Tú, yo y mis generaciones, en el nombre de Jesús. Amén. Antes 10 generaciones estaban excluidas, No podían. y cuando dice 10 quiere decir para siempre. O sea, 10 es un número que hablaba de algo completo, ¿no? Entonces hablar de 10 generaciones era para siempre. O sea, no podían entrar los bastardos, sus generaciones, los moabitas, los amonitas, las personas imperfectas, no podían entrar. Pero ahora generaciones incluidas Gracias a Dios. por la gracia de Jesús. Así es. Esto es la gracia de Dios en Cristo Jesús. Esto es sin fronteras. Esto es, no hay fronteras para la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ojalá y que lo puedas vivir y que puedas incluir a todas las demás personas sabiendo que el Señor ya los limpió. No necesitan convertirse para que sean limpios. Ya son limpios por el sacrificio de Cristo Jesús. Lo que necesitan es saber que ya son limpios, para que una vez que lo crean, entonces entren y tomen la bendición que Cristo Jesús ya ganó para ellos. Este Cornelio no necesitó aceptar a Cristo Jesús, pero el Espíritu Santo le decía a Pedro: no lo llames inmundo, yo ya lo limpié. Wow. Así es que la conversión de Cornelio fue después de que Dios testificara de que Cornelio ya era limpio. Así es que entiéndelo, mételo en tu cabecita y date cuenta lo que significa la gracia de Dios en Cristo Jesús. Es maravillosa, ¿no? Gracias a Dios que tenemos la gracia del Señor, porque si no estaríamos fritos, ni tú ni yo ni muchos estaríamos aquí. Hay un montón de religiosotes que Bueno, pues sí, ¿qué hacemos? ¿Qué les hacemos? hablarles de la gracia. Ojalá hablarles de la gracia. que escuchen esta prédica, que esta plática, y que puedan realmente transformar su entendimiento y ver las cosas como Dios las ve. Así es, ¿no? así es. Así es que tú que estabas excluido, has sido incluido. Gracias a Dios. Alégrate y entra como Gracias ese cojo en la presencia de Dios. Alaba al Señor y Gracias a dale Dios. honor, gloria por lo que Él ha Gracias hecho. a Dios, gracias a Dios. Nos despedimos de esta reunión, nos despedimos. Queremos enviarles bendiciones, saludos a todos, Saludos hasta a sus todos. casas. Todos los que están aquí, a ver, volteate para que los vean allá. A ver, denles un aplausote a todos. A ver, vamos. Levanten una ovación, Ok, levanten una gran Gracias a ovación. Dios. Muy bien, que Dios les super bendiga. Gusto en verlos. Gusto en verlos a todos.